Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchos hemos pensado que la desaparición del Papa Francisco no caía precisamente en el mejor momento de nuestra historia. Hemos perdido un defensor de la paz y un luchador contra las injusticias cuando más se necesitaba. Y el arte de aquí y ahora no puede evitar ser reflejo de nuestra sociedad distópica, como lo hacen sin duda nuestros invitados de hoy, los artistas españoles Borja Santomé y Rocío Berenguer, quien creó y puso en escena aquí en París unos personajes medio hombres y medio plantas habitando un mundo posantropocénico. Metamorph. I'm Metagua, I like Metamorph. I'm Metagua, I like Metamorph. I like Hunt. Will appear. I like. Muy buenas tardes, Rocío Berenguer. Buenas tardes también, Borja Santomé. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Habéis venido maravillosamente acompañados por Claire Luna, que es la curadora de la exposición en la que participáis aquí en París, que acaba de inaugurarse en el Instituto Cervantes. Te damos también la bienvenida, Claire. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Rocío, cuéntame, ¿cómo nacen esos personajes transhumanos, transvegetales, transespecie, que presentaste en el Teatro de la Vila, aquí en París, nada más y nada menos? nacieron un poco de justamente este constate del mundo que se cierra, el mundo que se está como acabando, de una idea de apocalipsis o de idea de oscurecimiento, de imaginarios, y una voluntad de otra cosa, una voluntad de proponer otros escenarios de futuro que sean solares, que sean divertidos, que sean a partir del deseo y no del miedo. Es como, ¿cómo podemos imaginar el futuro a partir del deseo? De algo que nos dé ganas, que sea de una fuerza vital, una energía vital. Y para mí estas figuras, estos monstruos, estos híbridos, representan la fuerza de la resistencia, que es para mí la mala hierba, que crece ahí donde no debe, ahí donde no la esperan, y que como su fuerza de resistencia máxima sabe partir el asfalto. Mala hierba que además nunca muere, ¿no? Nunca muere. Borja, el mundo que reflejas en tus películas, en esas películas de animación, no es un mundo precisamente idílico tampoco, ¿no? Pues no, yo en mis trabajos diría que hago una mezcla entre un trabajo autobiográfico de inspirarse en mi vida y por otro lado pues me intereso por historias oníricas, surrealistas, muy improvisadas, que no siguen realmente una estructura lineal, pero de alguna manera siempre acabo hablando del delirio, digamos que la explosión de imaginación siempre me lleva a hablar de eso, de atmósferas de locura casi, y sí que también los últimos cortometrajes que he hecho hablan mucho también del deseo de huir de la vida urbana. Entonces, aunque yo nunca he pensado en el concepto lo distópico, sí que podríamos usarlo para hablar de muchos conceptos de estas películas. El problema es que nuestra sociedad se está convirtiendo cada día más delirante, ¿no? Ese delirio que tú hablas quizás es esa sociedad, ¿no? Sí, yo lo veo más. Yo a veces, para mí, el delirio habla sobre todo de una especie de explosión de creatividad. Yo no lo veo necesariamente como algo malo, el delirio. Lo veo muy relacionado con eso que llamo surrealismo o historias oníricas. No lo veo necesariamente como algo malo. Lo que sí está claro que ambos utilizáis los medios técnicos del siglo XXI, tanto en el cine como en la ciencia también, ¿no, Rocío? ¿Ha sido importante la ciencia en tu trabajo? Sí, siempre en casi todos los trabajos hago una colaboración con científicos o con equipos o también con ingenieros, los cuales me ayudan a crear las obras, pero también para poder utilizar las herramientas mismas y cuestionar las herramientas mismas, que serían de la inteligencia artificial o otros elementos. Pero sería como utilizar los mismos algoritmos para entender las lógicas que se guardan dentro. Borja, ¿tú utilizas también la inteligencia artificial quizás para crear tus personajes o no?
No, para nada, todo lo contrario. Mi trabajo realmente habla de lo artesanal, es cine de animación muy conectado con la pintura y a pesar de que utilizo una cámara digital, realmente yo pues hago animación dibujada a mano, intento casi como plantarme contra ese mundo digital. Sí, no diría que lo mío es muy siglo XXI en ese sentido. Quizás sea eso, siglo XXI, utilizar Por supuesto, también métodos. desde luego hay una gran parte del mundo del arte, la cultura, que, bueno, nos damos cuenta que la tecnología ya está avanzando demasiado rápido. No creo que seamos muy optimistas ahora mismo con los avances de la tecnología, a pesar de que estemos maravillados con la inteligencia artificial y evidentemente tiene muchísimo sentido volver a lo artesanal, por supuesto. Como decíamos, ambos participáis en la exposición Aquí y Ahora, que acaba de inaugurarse en el Instituto Cervantes de París. Y tenemos con nosotros, como decíamos, a Claire Luna, la curadora, la comisaria de la exposición. ¿Cuál ha sido el criterio de selección de los artistas que participan en esta exposición? Una decena, creo, ¿eh? Perdón, Una decena de artistas. son 10, pero hay que contextualizar un poquitín, o sea, hubo 2 etapas, ¿no? Hubieron 2 etapas. La primera fue una convocatoria, o sea, es esa la iniciativa del Instituto Cervantes, nos invitó a Carlos Urros y a mí para hacer una primera selección. Y bueno, los artistas, ¿cómo se dice?, mandaron su candidatura y la primera etapa fue esa primera selección como construir un archivo vivo en línea, un catálogo en línea de artistas que viven y trabajan en el Gran París, en Île-de-France, ¿no? Eso fue la primera etapa. Y la segunda me invitaron a mí para curar, para hacer una otra selección de unos 10 artistas, porque por supuesto, de facto, no se podía mostrar a 30 artistas en un espacio como el Instituto Cervantes. Y la idea también, o sea, yo quería que no haya tampoco muchos artistas, porque muchas veces en las exposiciones colectivas se ve muy poco, se ve una obra de cada artista, y cuando ves una sola obra, como que, dependiendo de la obra, ¿no? Porque cuando es una película es otra cosa, pero que es difícil descubrir, empaparse del trabajo del artista. Entonces ahí hay 10 y cada uno tiene o una película o una instalación como la de Rocío, y si no, como varios cuadros, varias piezas. Son muchos los artistas españoles en la región parisina, pero nunca se han reivindicado como grupo, ¿no? Es quizás por culpa de las instituciones, quizás. No creo, yo creo que, o sea, no creo, lo estábamos conversando un poquito antes, pero, o sea, no es que llegaron todos a raíz de una guerra o sea, y también como que la escena artística es bastante mundializada de alguna manera, internacionalizada, ¿no? Y yo creo que se van, o sea, vamos, o sea, los artistas como nosotros, los profesionales del arte, vamos viajando mucho. Y bueno, y aquí sí hay muchos españoles, bueno, está muy cerca, pero también hay muchos colombianos, muchos peruanos, en fin, pero no se han construido porque como una escena. Justamente esa es la pregunta, ¿no? Más bien faltaría un punto de interrogación, la escena española en París, pero es una verdadera problemática. Pregunta si hay una escena, para mí no la hay. En el sentido de que, claro, no se conocen necesariamente entre ellos. Por ejemplo, ustedes dos no se conocían. Yo, bueno, he averiguado, ¿no? Indigado se dice, no sé. Y bueno, muchos no se conocen. Entonces, eso no es una escena para empezar. O podrían haber compartido una formación tipo Bellas Artes, residencia, pero todos vinieron, tienen un camino muy distinto, una trayectoria muy distinta, ¿no? O por una residencia, o por cuestiones personales, o por Bellas Artes, y al final, si comparten temas, problemáticas, los comparten como los comparten con el resto de los artistas en esa escena internacional, ¿no? Se ha mundializado las problemáticas, en verdad. Pero existe un lenguaje común entre los artistas españoles. O sea, yo no podría afirmar que sí, o sea, imposible, pero sí lo que he sentido en los artistas que he seleccionado, pero sería algo que yo tengo inconsciente, no lo sé, pero es un humor. Es un tipo de humor que sí me ha gustado mucho porque hay, o sea, esa realidad oscura, pero modos de escape también y mucho con humor. Eso nos viene de Buñuel ya, ¿no? Debe ser. 20, 30. Y trataba de identificar, definir ese humor, no lo logro, no sé cómo decir, como un tipo leve y cinismo a la vez, o sea, pero hay algo fuerte ahí, sí.
Eso sí. Claro, tú que eres una gran especialista en arte latinoamericano, ¿sientes una diferencia entre el arte que se hace en América Latina y el que se hace aquí en España? Primero, no hay una escena de arte, o sea, no hay una escena de arte latinoamericano, son 20 países la escena brasilera es muy distinta de la cubana, de la peruana, son problemáticas muy distintas. Yo conozco más Perú, Ecuador, Cuba, Paraguay y Colombia, pero son muy distintas, y, o sea, hay particularidades y a la par, como te decía ahora, comparten problemáticas, o sea, tienen problemáticas en común. No sé, la política, la ecología, ¿ves? O sea, es como... Son Nos continentes concierne a diferentes. todos y todas. Hablando del humor, Rocío Berenguer procede del mundo del teatro. Adolescente ya trabajaba en una serie para la televisión catalana. Eso te ha dado una faceta escénica muy particular, ¿no? ¿Te sientes a gusto en escena? A mí me gustan los focos. Esa es la Por eso los pregunta. hemos traído hoy. Sí, creo que eso me ha dado, porque empecé muy joven, empecé con 16 años y para mí fue mi formación, es la única formación que tengo así como oficial, si fuera, de trabajar durante 4 o 5 años en la tele todos los días y aprendí mucho de mis compañeros, aprendí mucho de los que eran mi familia y me enseñaron todo, ¿no? Me enseñaron de... Aunque estés temblando por dentro, que no se vea, o tómatelo con risa, o juega con ello. Bueno, hacer con lo que hay. Por supuesto. Rocío, ¿de qué modo te ha marcado el hecho de que tu padre fuera el editor de la mítica revista El Víbora, allí en Barcelona, que empezó, dominó la escena underground barcelonesa en aquellos años 80? Pues me ha marcado de que en casa, en la cúpula, que sigue existiendo, ese lugar que construyeron ellos y que fue como el nombre de la revista, donde todavía vive mi madre. Ese lugar existe, que es un ovni, y en ese ovni donde he crecido, donde todo es triangular, rectangular, o sea, nada recto, nada, y pasa gente de todo el mundo y gente muy internacional con diferentes, bueno, maneras de vivir muy diferentes. Creo que eso me ha abierto muchísimo al mundo y que me ha dado también como mucha curiosidad. También mi padre tenía mucha curiosidad científica, mucha curiosidad intelectual y yo creo que he podido tomar ese gusto, esa curiosidad. ¿La influencia ha sido más ideológica o estética, quizás? Ideológica, sí. Sí, porque no tengo para nada la misma estética. Bueno, sí, puedo a lo mejor conservar algún aspecto un poco punk y el lado punk que se ve bastante en mis monstruos verdes, estos que no son perfectos, no son tan bonitos, están medio rotos, tienen rastas. Y bueno, y se ven los huecos ahí. Y para mí ese lado punk, sí, igual sí viene de ahí. Por su lado, Borja Santomé ha nacido en la ciudad gallega de Vigo y estudias Bellas Artes en Pontevedra, si no me equivoco. Sí, exacto. Tu trabajo está en la frontera entre el videoarte y el cine de animación. ¿Cómo te sitúas tú? ¿Cómo me sitúo? Yo suelo hablar más que de videoarte, suelo hablar de cine experimental. Eso es un debate un debate que podríamos estar horas hablando de la diferencia entre cine experimental y videoarte. Pero yo digo que hago cine experimental de animación. Eso sería la manera de definirme. Y bueno, yo sobre todo soy una persona que ha empezado interesada por la pintura y poco a poco un día decidí darle vida a mis pinturas y probar a hacer este tipo de animación artesanal y terminé encontrando mi voz como artista con este tipo de animación. Para que nuestros oyentes y telespectadores comprendan tu trabajo, vamos a ver un fragmento de uno de tus vídeos.
Estábamos viendo un fragmento de Rumbo a Eleusis, una obra de Borja Santomé. Tiene algo de mitológico, ¿no?, es tu obra. Sí, bueno, la referencia a Eleusis viene sobre todo de... hay una especie de leyenda, una historia que se cuenta de la antigua Grecia, que la solemos llamar los misterios de Eleusis. Eleusis era una ciudad, si no me equivoco, cerca de Atenas, donde la gente de Atenas iba, si no me equivoco, era al menos una vez en la vida, a hacer una especie de ritual secreto del que era completamente prohibido hablar. Después yo poco a poco investigando, hay muchas teorías que casi prueban que lo que se hacía allí era una especie de ritual psicodélico, comiendo cornezuelo de centeno. Aunque por la ley bueno, digamos que nunca se pudo escribir oficialmente, estaba totalmente prohibido hablar de eso. Y bueno, en mi trabajo, sobre todo en estos últimos cortometrajes, me intereso mucho por una cierta estética psicodélica y habla, sobre todo a veces también una estética un poco casi de lo que podríamos llamar una especie de bad trip, un mal viaje, en el sentido de que me gusta mucho hablar de las ganas de evasión, hablar de, como decía antes, el deseo de escapar de la vida urbana, pero a veces también un poco de la imposibilidad de hacer eso y de cómo al intentar escaparnos de ese sistema en el que vivimos vemos que es imposible, vemos que arrastramos con nosotros todo ese caos y podredumbre del que queremos escapar. Y a veces me inspira mucho esa idea por decirlo de alguna manera, de jóvenes alocados que se van a la naturaleza a intentar experimentar y de repente se ven que su cabeza y sus delirios pueden un poco con ellos. Sí, podría definirlo así, de esa manera. Algo angustioso, ¿no?, realmente, como... Sí, algo angustioso, y a veces también el delirio tiene ese punto de explosión de todas las ideas al mismo tiempo, lo bueno y lo malo. Tiene algo también de fascinante y algo de terrorífico al mismo tiempo. Rocío Berenguer ha explotado sus ideas por toda Europa. Ya acabas de volver de Milán, creo. Sí. Estuve presentando Las malas hierbas, pero en versión instalación en la Design Week de Milán. París es una buena plataforma, ¿no?, para dar a conocer tu trabajo en Europa, a los españoles, por ejemplo, que están aquí. Sí lo es. Luego, en realidad, llevando ya un tiempo aquí, me doy cuenta que a nivel de referencias culturales es muy autorreferenciado, y también faltan referencias anglosajonas. Por ejemplo, hay cosas que pasan en Inglaterra, súper interesantes, hay cosas que pasan en Alemania, hay muchas cosas que también pasan en España, y que no acaban de penetrar o de acceder como referencias. Son burbujas cerradas. Hay como un circuito, ¿no?, que sería pues también todos los países francófonos, y luego también hay un circuito que circula mucho las obras, y también hay como una visión de Francia de fascinación hacia Estados Unidos, en el cual mira mucho Estados Unidos, pero no sé. Interactúa. Bueno, interactúa con para ella. mí, sí, hay una abertura genial hay artistas de todo el mundo que pasan por aquí, por escenas que son increíbles, y eso es una estimulación increíble, pero sí que a nivel de referencias intelectuales, de corrientes, de estéticas, no sé, igual Claire sabría decirlo mejor, pero es una impresión que doy. Lo que es innegable, geográficamente, París está más en el centro de Europa que Vigo, ¿no?, por ejemplo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, es una ciudad peculiar. Yo de hecho siempre defino París de esta manera. Yo antes de venir aquí he vivido en Londres y en Roma, y después acabé en París, y me parece casi como si metieras esas dos ciudades que he dicho en un vaso de cócteles, las mezclaras y sale París, en el sentido de que tiene la Europa clásica y la Europa más moderna, contemporánea, mezclada totalmente. Y sí, lo veo una particularidad que a mí me encanta de París. No sabría decir si es la ciudad con más proyección artística, pero bueno, desde luego es una capital cultural maravillosa, claro. Cóctel a consumir con moderación, siempre. En fin, pues ya lo sabéis, la exposición Aquí y Ahora estará abierta en el Instituto Cervantes de París hasta el 12 de julio, pero dense prisa porque vale realmente la pena. Muchísimas gracias, Claire Luna, curadora de la exposición, Rocío Berenguer y Borja Santomé, que participáis en esta exposición
exposición. Y permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Robin Cuisonneau, que se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica y una red también que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente americano. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.